¿Sabías que hay palabras específicas que al Espíritu Santo le encanta escuchar, pero pocos cristianos las dicen? Prepárate para descubrir algo que puede transformar tu vida espiritual. Desde la antigüedad, la Biblia nos ha hablado de la importancia de las palabras. En Proverbios 18:21 leemos que la lengua tiene el poder de la vida y la muerte, y los que la aman comerán de su fruto. Esto nos muestra que nuestras palabras tienen un poder significativo en el ámbito espiritual. Pero, ¿cuáles son estas palabras que el Espíritu Santo anhela escuchar? El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. Él es el Consolador, el guía y el que nos enseña todas las cosas. Juan 14:26. La comunicación con el Espíritu Santo es vital para nuestro caminar cristiano, y las palabras que usamos pueden intensificar esta comunicación. Enfoquémonos ahora en el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, como se menciona en Juan 14:26. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro Consolador y Maestro. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. C.S. Lewis describe al Espíritu Santo como una presencia que nunca comprendemos del todo, pero que utiliza nuestras propias facultades internas como sus instrumentos, recordándonos que el Espíritu siempre está obrando dentro de nosotros. Esto nos muestra que el Espíritu Santo es esencial para guiarnos y enseñarnos en nuestro camino espiritual. Por lo tanto, la comunicación con el Espíritu Santo es vital, y las palabras que usamos en esta comunicación tienen un impacto significativo. La Biblia nos anima a estar en constante diálogo con el Espíritu, permitiéndole guiarnos, consolarnos y enseñarnos. Usar palabras que agraden al Espíritu Santo puede intensificar esta comunicación, creando una conexión más profunda y significativa con Dios. Exploremos cuáles son estas palabras y cómo podemos incorporarlas a nuestra vida diaria para fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo. Una categoría de palabras que al Espíritu Santo le encanta escuchar es alabanza y adoración. En el Salmo 22:3 está escrito que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando expresamos nuestra adoración, invitamos a la presencia del Espíritu Santo a habitar entre nosotros. Las palabras de alabanza y adoración tienen un poder especial en el ámbito espiritual. El Salmo 22:3 nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Pero tú eres santo, oh tú que habitas en las alabanzas de Israel. Imagina un momento de adoración en la iglesia donde todos están unidos en alabanza. La atmósfera cambia, las preocupaciones del mundo parecen desaparecer y la presencia de Dios se vuelve tangible. Este es el poder de la alabanza. El Espíritu Santo se mueve cuando nuestras palabras están llenas de adoración sincera. Esto no es solo un acto de canto, sino una efusión del corazón que invita a la presencia de Dios a llenar el lugar. Lewis dijo: solo aprendemos a comportarnos en la presencia de Dios, en la adoración, si ya hemos comenzado a vivir en su presencia. Por lo tanto, la adoración se convierte no solo en una expresión de reverencia, sino en una forma de vida. La alabanza y la adoración no se limitan a los momentos en la iglesia. Se pueden practicar a diario. Cuando estamos en casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar, podemos adorar a Dios con nuestras palabras y acciones. Estas palabras agradan al Espíritu Santo e invitan a su presencia a estar con nosotros continuamente, trayendo paz, gozo y dirección a nuestra vida diaria. El Espíritu Santo también responde poderosamente a las palabras de confesión y arrepentimiento. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. La confesión sincera
atrae al Espíritu Santo para que obre en nuestros corazones. La confesión y el arrepentimiento son fundamentales en la vida cristiana. En 1 Juan 1:9 encontramos la promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Estas palabras no son solo rituales vacíos, son declaraciones poderosas que atraen la misericordia y la gracia de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestros fracasos ante Dios y pedimos su perdón. Esto abre el camino para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, trayendo purificación y renovación. La confesión sincera demuestra humildad y dependencia de Dios, elementos que agradan al Espíritu Santo. La Biblia está llena de ejemplos de confesión y arrepentimiento, como el Salmo de David después de su pecado con Betsabé, Salmo 51. David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva en mí un espíritu firme». Salmo 51:10. Este salmo es un poderoso ejemplo de cómo la confesión y el arrepentimiento pueden traer restauración y renovación espiritual. Incorporar esta práctica en nuestra vida diaria nos mantiene en comunión con Dios y abiertos a la obra transformadora del Espíritu Santo. Expresar gratitud es otra forma poderosa de conectarse con el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:18 nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». La gratitud abre puertas para que el Espíritu se mueva en nuestras vidas. La gratitud es una actitud que agrada profundamente al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». La gratitud no es solo una respuesta a las cosas buenas que nos suceden, sino una postura constante de reconocimiento de las bendiciones de Dios en todas las circunstancias. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra perspectiva, ayudándonos a enfocarnos en las bendiciones en lugar de en las dificultades. Cuando expresamos gratitud, reconocemos la bondad y la fidelidad de Dios, creando una atmósfera de fe y esperanza. Esto atrae la presencia del Espíritu Santo, que se mueve poderosamente en un corazón agradecido. Un ejemplo bíblico de gratitud se encuentra en la historia de los 10 leprosos sanados por Jesús. Lucas 17, versículos 11 al 19. Solo uno volvió a dar gracias, y Jesús destacó la importancia de su actitud. Nadie ha vuelto a alabar a Dios sino este extranjero. Lucas 17:18. Este relato nos enseña que la gratitud no solo agrada a Dios, sino que también trae una bendición adicional. Como Jesús le dijo al hombre: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Lucas 17:19. Cultivar un corazón agradecido nos mantiene conectados con el Espíritu Santo y abre las puertas para mayores bendiciones en nuestras vidas. Las palabras de fe son esenciales en la vida cristiana. Jesús nos enseñó en Marcos 11:23 que: «En verdad os digo que si alguno dice a este monte: ve, échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice sucederá, le será hecho». La fe declarada en palabras puede mover montañas espirituales. La fe es el fundamento de la vida cristiana, y Jesús a menudo enfatizaba el poder de las palabras de fe. En Marcos 11:23 Jesús dijo: «En verdad les digo que si alguno dice a este monte: ve, échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice sucederá, le será hecho». Este versículo es un poderoso recordatorio de que nuestra fe, expresada a través de palabras, tiene el poder de mover montañas. La declaración de fe es una práctica que puede transformar situaciones imposibles en milagros.
Cuando hablamos con fe, alineamos nuestras palabras con la voluntad y el poder de Dios. Esto no solo significa creer en cosas positivas, sino declarar las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Un ejemplo bíblico se encuentra en la historia de la mujer con flujo de sangre. Marcos 5, 25, 34. Se dijo a sí misma: si tan solo toco su ropa, me curaré. Su fe fue declarada en palabras, y al tocar a Jesús, fue sanada instantáneamente. Jesús reconoció su fe y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sé libre de tu sufrimiento. Marcos 5:34. Este ejemplo nos enseña que las palabras de fe, cuando se declaran con convicción, pueden liberar el poder de Dios en nuestras vidas. Practiquemos declarar la fe a diario, creyendo que Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Al Espíritu Santo también le encantan las palabras de oración e intercesión. En Romanos 8:26 leemos que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos mudos. La oración ferviente guiada por el Espíritu tiene un tremendo impacto en el ámbito espiritual. La oración es comunicación directa con Dios, y la intercesión es una forma poderosa de oración en la que clamamos a Dios en nombre de los demás. En Romanos 8:26, Pablo escribe: de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo revela que el Espíritu Santo está profundamente involucrado en nuestras oraciones, intercediendo por nosotros cuando no sabemos qué decir. La oración ferviente y guiada por el Espíritu tiene un tremendo impacto en el ámbito espiritual. Cuando oramos con sinceridad e intensidad, el Espíritu Santo se mueve a nuestro favor y a favor de aquellos por quienes intercedemos. Un ejemplo bíblico de intercesión se encuentra en la vida de Moisés en Éxodo 32. Después de que el pueblo de Israel pecó al adorar al becerro de oro, Moisés intercede fervientemente por ellos. Él clama a Dios pidiendo misericordia, y Dios responde a su oración, salvando al pueblo de la destrucción. Entonces el Señor se arrepintió y no trajo sobre su pueblo el desastre con el que había amenazado. Éxodo 32:14. Este ejemplo demuestra el poder de la intercesión y cómo Dios responde a las oraciones sinceras de sus siervos. Sigamos el ejemplo de Moisés, dedicando tiempo a la oración y a la intercesión, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe e interceda por nosotros, trayendo transformación y respuestas divinas. Las palabras de aliento son vitales para la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios 4:29, Pablo nos advierte: no salga de vuestra boca ninguna palabra malsana, sino solo la que sea útil para edificar a los demás según sus necesidades, a fin de que beneficie a los que escuchan. Sí, animar a los demás atrae la presencia del Espíritu Santo. El aliento es una herramienta poderosa para edificar el cuerpo de Cristo. Esto nos muestra la importancia de usar nuestras palabras para fortalecer e inspirar a los demás. Las palabras de aliento pueden levantar a los que están desanimados, dar esperanza a los desesperados y fortalecer la fe de los débiles. Cuando nos animamos unos a otros, creamos una atmósfera de amor y apoyo que agrada al Espíritu Santo. Un ejemplo bíblico de aliento es Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación o hijo de aliento. Hechos 4:36. Bernabé fue un gran animador en la iglesia primitiva, apoyando a Pablo y a otros discípulos en tiempos de necesidad. En Hechos 11:23-24,
Vemos a Bernabé animando a los nuevos creyentes en Antioquía. Cuando llegó y vio lo que había hecho la gracia de Dios, se alegró y los animó a todos a permanecer fieles al Señor de todo corazón. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas fueron llevadas al Señor. Las acciones y palabras de Bernabé fortalecieron a la iglesia y ayudaron a difundir el Evangelio. Sigamos el ejemplo de Bernabé, usando nuestras palabras para animar y edificar a los demás, atrayendo la presencia del Espíritu Santo y promoviendo el crecimiento espiritual en el cuerpo de Cristo. Perdonar es un acto poderoso que libera el mover del Espíritu. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos enseña que si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros. Las palabras de perdón tienen el poder de traer sanación y restauración. El perdón es un principio fundamental en el cristianismo, y las palabras de perdón tienen el poder de liberar el movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos enseña: porque si perdonáis a los demás cuando pecan contra vosotros, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás sus pecados, vuestro Padre no os perdonará los pecados. Y esta enseñanza enfatiza que el perdón es esencial para mantener una relación sana y abierta con Dios. El perdón no solo beneficia a la persona a la que perdonamos, sino que también nos libera de la amargura y el resentimiento. Un poderoso ejemplo de perdón en la Biblia se encuentra en la historia de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero años más tarde se convirtió en una figura de autoridad en Egipto. Cuando sus hermanos acudieron a él en busca de ayuda, José optó por perdonarlos. Y ahora no os angustéis ni os enojéis contra vosotros mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de vosotros para salvar vidas. Génesis 45:5. Este acto de perdón no solo restauró la relación entre José y sus hermanos, sino que también cumplió el plan de Dios de salvar muchas vidas. Al igual que José, cuando elegimos perdonar, liberamos el poder de Dios para que opere en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Practiquemos el perdón a diario, permitiendo que el Espíritu Santo traiga sanación y renovación en cada área de nuestras vidas. Compartir nuestro testimonio es una manera poderosa de glorificar a Dios e impactar a los demás. En Apocalipsis 12:11 leemos que triunfaron sobre él por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Nuestro testimonio puede inspirar fe y atraer al Espíritu Santo. Un testimonio de vida es una herramienta poderosa para glorificar a Dios e impactar la vida de los demás. En Apocalipsis 12:11 leemos: triunfaron sobre él por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No amaban sus vidas tanto como para rehuir la muerte. Este versículo nos muestra que nuestro testimonio desempeña un papel crucial en la victoria sobre el enemigo. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solo lo glorificamos, sino que también alentamos y fortalecemos la fe de los demás. Nuestro testimonio es una prueba viviente del poder y la fidelidad de Dios. Un ejemplo bíblico de un poderoso testimonio se encuentra en la historia del hombre ciego a quien Jesús sanó en Juan 9. Después de ser sanado, fue interrogado por los fariseos acerca de cómo había recibido su vista. Su respuesta simple y directa fue: una cosa sí sé, era ciego, pero ahora veo. Juan 9:25. Este testimonio sencillo pero poderoso glorificó a Dios y silenció a los críticos. Un testimonio de vida no tiene por qué ser complejo. La sinceridad y la verdad acerca de lo que Dios ha hecho son suficientes para impactar profundamente a aquellos que lo escuchan. Seamos valientes al compartir nuestro testimonio, sabiendo que tienen el poder de inspirar fe, atraer al Espíritu Santo y dar gloria a Dios.
Las palabras de sabiduría guiadas por el Espíritu pueden transformar situaciones difíciles. Santiago 1:5 nos anima: si alguno de vosotros tiene falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos generosamente sin reproche, y se os dará. La sabiduría divina es un don que debemos buscar continuamente. La sabiduría es uno de los dones más valiosos que podemos recibir de Dios. En Santiago 1:5 se nos anima: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos generosamente sin reproche, y se os dará. Cuando buscamos sabiduría, también buscamos alinearnos con la voluntad de Dios, y esto puede cambiar incluso las situaciones más desafiantes. Este versículo nos asegura que Dios está dispuesto a concedernos sabiduría abundantemente si simplemente la pedimos. Las palabras de sabiduría, guiadas por el Espíritu Santo, pueden transformar situaciones difíciles y aportar soluciones divinas a problemas complejos. La sabiduría divina va más allá del conocimiento humano. Es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y actuar de acuerdo con su voluntad. Un ejemplo bíblico de sabiduría es el rey Salomón. En 1 Reyes 3:9, Salomón le pidió a Dios: así que dale a tu siervo un corazón perspicaz para gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Dios se complació con su petición y le concedió a Salomón una sabiduría sin igual, que se hizo evidente en muchas situaciones, como el famoso juicio entre dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. 1 Reyes 3:16-28. La sabiduría de Salomón trajo justicia y paz a su reino. Al igual que Salomón, podemos pedirle a Dios sabiduría y confiar en que Él nos la dará. Busquemos continuamente la sabiduría divina, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en todas las áreas de nuestras vidas y usando nuestras palabras para transmitir esta sabiduría a los demás. La profecía es otra forma poderosa de comunicación espiritual. En 1 Corintios 14:1, Pablo nos exhorta a desear ansiosamente los dones espirituales, especialmente el don de profecía. Las palabras proféticas pueden traer dirección, aliento y confirmación de la voluntad de Dios. La profecía es uno de los dones espirituales más poderosos e importantes. En 1 Corintios 14:1, Pablo nos exhorta: seguid el camino del amor y desead ansiosamente los dones del Espíritu, especialmente la profecía. La profecía es una forma de comunicación espiritual que puede traer dirección, aliento y confirmación de la voluntad de Dios. Las palabras proféticas son inspiradas por el Espíritu Santo y tienen el poder de edificar, exhortar y consolar. 1 Corintios 14:3. Un ejemplo bíblico de profecía se encuentra en la vida de Agabo, un profeta del Nuevo Testamento. En Hechos 11:28, Agabo profetizó acerca de una gran hambruna que vendría sobre todo el mundo romano, y esta profecía permitió a la iglesia prepararse y ayudar a los necesitados. Otro ejemplo es la profecía de Isaías sobre el nacimiento del Mesías. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Esta profecía se cumplió siglos después con el nacimiento de Jesús, trayendo esperanza y salvación al mundo. Las palabras proféticas, cuando son verdaderamente inspiradas por el Espíritu Santo, tienen el poder de transformar vidas y circunstancias. Busquemos diligentemente el don de profecía, permitiendo que el Espíritu Santo hable a través de nosotros para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. El amor es el mandamiento más grande, y nuestras palabras deben reflejarlo. En 1 Corintios 13, Pablo describe la supremacía del amor, destacando que sin amor nuestras obras no valen nada.
Las palabras de amor edifican y atraen al Espíritu Santo. El amor es el mandamiento supremo en el cristianismo, y nuestras palabras siempre deben reflejar este amor. En 1 Corintios 13, Pablo describe la supremacía del amor, afirmando que sin amor todas nuestras obras y dones espirituales son inútiles. Si hablo lenguas humanas o de ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un gong que resuena o un címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Las palabras de amor tienen el poder de edificar, sanar y transformar vidas. Cuando hablamos con amor, reflejamos el carácter de Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. El amor debe ser la motivación detrás de todas nuestras acciones y palabras. Jesús nos dio el ejemplo supremo del amor sacrificial al dar su vida por nosotros. Él nos enseñó: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así debéis amaros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Juan 13:34-35. Este amor se evidencia en nuestras palabras y acciones. Dejemos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones con el amor de Dios y expresemos este amor a través de palabras que edifiquen, animen y fortalezcan a los demás, atrayendo así la presencia del Espíritu Santo y glorificando a Dios. Ser un pacificador es una característica de un hijo de Dios. En Mateo 5:9, Jesús declara: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las palabras que promueven la paz y la reconciliación son valoradas por el Espíritu Santo. La paz es un fruto del Espíritu y una marca distintiva de los hijos de Dios. En Mateo 5:9, Jesús declara: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser un pacificador no se trata solo de evitar conflictos, sino de buscar activamente la reconciliación y promover la paz donde quiera que vayamos. Las palabras que promueven la paz tienen un poder especial para transformar situaciones de conflicto y traer armonía. El perdón y la paz van de la mano en nuestro caminar espiritual, acercándonos a Dios. Cuando usamos nuestras palabras para calmar tensiones, resolver malentendidos y promover la reconciliación, reflejamos el corazón de Dios y agradamos al Espíritu Santo. Un ejemplo bíblico de pacificación es la historia de Abigail, quien intervino para evitar un conflicto entre su esposo Nabal y David. 1 Samuel 25. Abigail usó palabras sabias y pacificadoras para impedir que David matara a Nabal y a sus hombres, diciendo: por favor, perdona la presunción de tu siervo. El Señor tu Dios ciertamente hará una dinastía duradera para mi Señor, porque peleas las batallas del Señor, y no se hallará en ti ningún pecado mientras vivas. 1 Samuel 25:28. Sus palabras de paz no solo evitaron el derramamiento de sangre, sino que también trajeron bendiciones a su hogar. Sigamos el ejemplo de Abigail, usando nuestras palabras para promover la paz y la reconciliación, convirtiéndonos en verdaderos hijos de Dios y atrayendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y comunidades. La humildad es una virtud que atrae la gracia de Dios. En Santiago 4:6 leemos que Dios se opone a los soberbios, pero muestra gracia a los humildes. Las palabras de humildad y sumisión al Señor agradan al Espíritu. La humildad es una virtud esencial en la vida cristiana y una característica que atrae la gracia de Dios. En Santiago 4:6 leemos: Dios se opone a los soberbios, pero muestra gracia a los humildes. Esto nos muestra que Dios valora la humildad y está dispuesto a derramar su gracia sobre aquellos que se humillan ante Él. Las palabras de humildad reflejan un corazón sumiso y dependiente de Dios. Cuando hablamos con humildad,
reconocemos nuestra propia debilidad y la necesidad de la ayuda divina. Jesús, nuestro mayor ejemplo, demostró humildad en todas las áreas de su vida. En Filipenses 2:5-8, Pablo nos exhorta a tener la misma actitud que Cristo. En vuestras relaciones los unos con los otros, tened la misma mentalidad que Cristo Jesús, el cual, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que pudiera ser usado para su propio beneficio. Más bien, se despojó a sí mismo al tomar la misma naturaleza de un siervo, siendo hecho a semejanza humana. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad de Jesús es un ejemplo para todos nosotros. Sus palabras y acciones siempre reflejaron la sumisión a la voluntad del Padre. Busquemos vivir con humildad, usando nuestras palabras para exaltar a Dios y no a nosotros mismos, atrayendo así la gracia y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Consagrarnos a Dios con palabras de compromiso y dedicación es vital. Romanos 12:1 nos llama a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta consagración atrae la presencia del Espíritu Santo. La consagración es un acto de dedicarnos completamente a Dios, reconociendo que le pertenecemos y deseamos vivir para su gloria. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta: por tanto, hermanos, os ruego, en vista de la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto verdadero y apropiado. Consagrarnos a Dios implica la entrega total de nuestras vidas, incluyendo nuestras palabras, acciones y pensamientos. Las palabras de consagración expresan nuestro compromiso y dedicación al Señor. Reflejan un corazón que desea agradar a Dios en todas las áreas de la vida. Un ejemplo bíblico de consagración se encuentra en la vida de Daniel. En Daniel 1:8, leemos que Daniel resolvió no contaminarse con la comida y el vino reales. Daniel se consagró a Dios incluso en un ambiente pagano, y Dios honró su fidelidad. Otro ejemplo es Isaías, que respondió a la llamada de Dios con palabras de consagración: «Heme aquí, envíame». Isaías 6:8. Sigamos el ejemplo de Daniel e Isaías, consagrando nuestras vidas a Dios con palabras y acciones de compromiso y dedicación. Al hacerlo, atraemos la presencia del Espíritu Santo y nos posicionamos para ser usados por Dios de maneras poderosas. En tiempos de desesperación, las palabras de esperanza son como luz en la oscuridad. Romanos 15:13 nos recuerda: que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz mientras confían en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza renueva nuestra fe. La esperanza es un ancla para el alma, especialmente en tiempos de desesperación e incertidumbre. En Romanos 15:13 leemos: que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz mientras confían en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo nos recuerda que Dios es la fuente de nuestra esperanza y que a través del poder del Espíritu Santo podemos rebosar de esperanza, gozo y paz. Las palabras de esperanza son como luz en la oscuridad, que nos brindan consuelo y aliento a nosotros mismos y a los demás. Cuando pronunciamos palabras de esperanza, afirmamos nuestra fe en las promesas de Dios y en su capacidad para transformar cualquier situación. Un ejemplo bíblico de palabras de esperanza se encuentra en los Salmos. David a menudo expresaba esperanza en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles.
En Salmo 42:11 escribe: ¿Por qué, alma mía, estás abatida? ¿Por qué tan perturbado dentro de mí? Poned vuestra esperanza en Dios, porque todavía le alabaré, mi Salvador y mi Dios. Las palabras de David nos enseñan que la esperanza en Dios puede renovar nuestra fe y darnos la fuerza para seguir adelante. Sigamos el ejemplo de David, llenando nuestras bocas con palabras de esperanza y confianza en Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos llene de paz y alegría sin importar las circunstancias. Ahora que conoces estas poderosas palabras que al Espíritu Santo le encanta escuchar, es hora de comenzar a usarlas en tu vida diaria. Experimente el poder transformador de estas palabras y vea cómo el Espíritu Santo se mueve en su vida de maneras nuevas y poderosas. Hemos llegado a la conclusión de este video y ahora es el momento de aplicar lo que hemos aprendido. Ahora que conoces estas poderosas palabras, palabras que al Espíritu Santo le encanta escuchar, es hora de comenzar a usarlas en tu vida diaria. Experimente el poder transformador de estas palabras y vea cómo el Espíritu Santo se mueve en su vida de maneras nuevas y poderosas. Este es el momento de animar a los espectadores a poner en práctica las palabras que agradan al Espíritu Santo. Reiteramos la importancia de la alabanza y la adoración, la confesión y el arrepentimiento, la gratitud, la fe y la declaración, la oración y la intercesión, el aliento, el perdón, el testimonio, la sabiduría, la profecía, el amor, la paz, la humildad, la consagración y la esperanza. Al incorporar estas palabras en nuestras vidas, invitamos al Espíritu Santo a moverse poderosamente en nosotros y a través de nosotros. Oremos juntos. Señor, ayúdanos a usar nuestras palabras para glorificarte y atraer la presencia de tu Espíritu Santo. Que nuestras vidas reflejen tu amor, gracia y poder. En el nombre de Jesús, amén. Que cada uno de nosotros vea el impacto de estas palabras en nuestro caminar espiritual y en la vida de quienes nos rodean. Muchas gracias por mirar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, por favor dale a me gusta, compártelo y escribe amén en los comentarios a continuación. Su apoyo ayuda a que este video llegue a otras personas que necesitan aliento y la poderosa verdad de la palabra de Dios. Ahora es el momento de tomar acción y permitir que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga abundantemente. Amén.